El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos le respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles asegurándole que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo, a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tenga la bondad de tomar asiento. Mis queridos hermanos, en este tercer domingo de Pascua nos encontramos con este Evangelio que es una lección magistral de cómo podemos experimentar la resurrección de Cristo, cómo podemos vivir esta verdad de fe tan importante que el mismo San Pablo dijo: si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. De nada nos sirve decir que somos creyentes,
que somos católicos o cristianos si no creemos en la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué significa creer que Cristo murió para salvarnos y resucitó para darnos vida eterna? Eso lo podemos comprender un poco mejor yendo paso a paso por esta maravillosa escena que es el encuentro de Cristo resucitado con los peregrinos de Emaús. En primer lugar, vemos a estos dos peregrinos que van de regreso a su casa, totalmente derrotados espiritualmente, con la moral completamente baja, con miedo tal vez, desorientados, deprimidos, por no decir quizás angustiados, porque se les acabó el sentido de la vida que ellos habían encontrado, que Jesús había venido para liberar al pueblo de Israel y para crear un mundo mejor, pero de una manera social, política, material tal vez, ¿no? Y entonces ellos no entendían la dimensión espiritual. Era una fe muy de la tierra. Por eso Jesús, cuando se encuentra con ellos, les pregunta: ¿por qué ustedes caminan tristes? Y ellos responden: porque se murió aquel en quien teníamos puesta nuestra esperanza, que iba a liberar al pueblo, que nos iba a sacar el yugo de los romanos y que nos iba a permitir a todos ser felices en este mundo. Se murió, fracasó, fue derrotado, está en la cruz, está en el sepulcro. No es lo que esperábamos. Eso es lo que pasó. Ahora es cierto que algunas mujeres dicen que está vivo, que se les aparecieron ángeles que le anunciaron que Cristo vive, pero la verdad es que nadie lo ha visto. Entonces ellos estaban diciendo: no creemos, dicen que resucitó, pero nosotros no lo creemos. Un poco la misma disposición que tenía Tomás el apóstol, ¿recuerdan ustedes? Si no lo veo, no lo creo. Si no pongo mi mano en su costado abierto y en sus llagas, no lo puedo creer. Entonces Jesús les dice con un cierto reproche: ¿por qué ustedes tienen el corazón tan duro, la mente tan cerrada? ¿Por qué son tan duros para creer? Duros para creer. Entonces, qué importante, hermanos, es la fe. La fe. Sin fe no tenemos nada que hacer, porque el amor de Dios, la presencia de Cristo, solamente la podemos captar por la fe. Por la fe. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, cuando el sacerdote toma la hostia en la misa y dice: esto es mi cuerpo, toma el cáliz con vino y dice y repite las palabras de Cristo en la última cena: este es el cáliz de mi sangre? ¿Ustedes creen que ahí está Jesús? ¿Sí o no? Entonces, somos bienaventurados, según Jesús, felices los que creen sin haber visto. Esa es la gracia de la fe, porque si viéramos, si lo comprobáramos, ya no sería fe. La fe es una certeza profunda de estar convencido de esto: Cristo está vivo. Pero ¿cómo podemos estar convencidos si no lo vemos? Cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Cuesta. Entonces repasemos lo que pasa con los discípulos de Emaús. En primer lugar, Jesús se hace el encontradizo con ellos y caminan juntos, ¿no? La vida es eso, es peregrinar, es avanzar, es ir pasando por distintas etapas, algunas más felices, otras más tristes, algunas de victoria, otras de fracaso, porque la vida es un aprendizaje permanente. Pero lo importante es que en este caminar, en esta peregrinación, estemos con Jesús, aunque no nos demos cuenta, pero es importante que Él esté con nosotros, porque como dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Aunque camine por valles de tinieblas, no temo ningún mal, y si nos lleva por valles con aguas cristalinas y pastos verdes, mejor todavía. Pero lo que me da confianza y alegría profunda es que el Señor es mi pastor.
Él camina a nuestro lado, Él nos guía, Él nos protege, Él nos da la vida. Y así es Jesús con estos dos discípulos de Emaús que representan a toda la humanidad que quiere creer, que quiere seguir a Jesús, pero que le cuesta, porque tiene el corazón duro, porque es difícil creer, porque no todos son como la Santísima Virgen, que tenía una fe inmaculada, santísima, y que creyó, como nadie, en Cristo en todas sus palabras y en su resurrección, y entendió mejor que nadie qué significa el reino del amor que Jesús vino a enseñar al mundo. O no todos tal vez tienen ese amor profundo después de un arrepentimiento de toda una vida de pecado y finalmente una conversión total, radical, como María Magdalena, esta mujer totalmente enamorada de este Dios hecho hombre, que le entregó su corazón a Jesús completamente y que lo buscaba, aunque él estuviera muerto, ahí estaba al lado del sepulcro, esperando, ¿no es cierto?, o por lo menos canalizando su dolor con esas lágrimas vivas de amor. Y ahí ella mereció ser, por lo menos como nos dice el Evangelio, la primera que recibe esta visita de Jesús resucitado. Yo creo que antes Jesús se apareció a la Santísima Virgen, pero eso no aparece en la Biblia. Lo que dice la Escritura es que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. Y Jesús le encargó: anda y dile a mis apóstoles que yo estoy vivo, que vayan a Galilea y ahí nos encontraremos. Por eso María Magdalena es ahora, como dice el Papa Francisco, desde el año 2016, el día 22 de julio se celebra la fiesta de ella, es apóstol de apóstoles. Porque la gracia del apóstol es anunciar la resurrección de Cristo, ¿no? Esa es nuestra fe. Y esta mujer maravillosa tiene una fe más potente y más llena de amor que los mismos apóstoles, porque los discípulos estaban con miedo, estaban encerrados ahí en el cenáculo. En cambio, María fue al encuentro y se encontró primero con Jesús. María Magdalena, apóstol de apóstoles. También están los discípulos que se encuentran con Jesús. Entonces vemos distintas maneras en que uno puede tener fe, con más fuerza, con menos fuerza, con más amor, tal vez con un poquito de escepticismo, desconfianza. Pero todo tipo de fe nos puede ayudar. El caso de los discípulos de Emaús es como el nivel así más básico de la fe. Eran discípulos, pero les costaba mucho creer. Entonces Jesús, que tiene misericordia de todos, también se encuentra con los discípulos, camina con ellos y trata de ayudarles a creer mejor. Y les va hablando. ¿De qué les habla? De la Biblia, de la Escritura. Repasando con esta catequesis divina, ellos sienten arder su corazón y se empiezan a dar cuenta de la verdad profunda, que es espiritual, no es material. La liberación de Cristo no es simplemente no pasar hambre, es tener buena salud, no tener virus en el cuerpo, estar bien organizado socialmente, que no haya injusticia. Todo eso es importante y necesario. Pero la verdadera salvación de Jesús es que lleguemos a ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es vivir en el Espíritu Santo, es sobrepasar lo que nosotros conocemos en este mundo y vivir sobrenaturalmente, es decir, como familia de Dios. Esto nunca lo habríamos entendido si Cristo no hubiera venido a la tierra, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios. Él nos puede hablar como es el cielo. Él vino a traer el cielo a la tierra. Y no solo vino a liberarnos de nuestros pecados, sino que vino a enseñarnos cómo se vive como hijos de Dios. Ser cristiano no es solamente, lo dijo el Papa Francisco con mucha belleza en una de sus homilías en estos días, no es solamente cumplir los 10 mandamientos. Eso lo hacen los judíos, eso lo hace cualquier persona en cualquier religión de buena voluntad. Hasta el mismo Buda dijo algunos de los 10 mandamientos, ¿no? Pero ser cristiano es mucho más que eso. Es mucho más que el mandamiento que le dio a Adán y Eva. ¿Recuerdan qué mandamiento le dio a Adán y Eva? El Señor.
No comerás el fruto prohibido, ¿no? Una prohibición. Ser cristiano es ir mucho más allá de la prohibición. Es vivir el amor. ¿Y qué es el amor? Este Dios hecho hombre que se arrodilla y le lava los pies a sus discípulos. Yo no vine a ser servido, vine a servir, vine a dar mi vida por los demás. Entonces es un amor divino. Eso nos vino a enseñar Jesús. Pero para poder vivirlo hay que creer en Él. ¿Y qué es creer en Jesús? Vamos avanzando. Después que llegan a Emaús, Jesús hace ademán de seguir de largo. Él espera la reacción de estos discípulos. Y efectivamente ellos querían quedarse con Jesús. Entonces le dicen: Señor, no te vayas. Forastero, peregrino, quédate con nosotros. Ya se hace tarde. Cenemos juntos. Y Jesús se queda con ellos. Y miren qué bonito. En el momento en que Jesús parte el pan, para los cristianos de las primeras comunidades, la misa se llamaba la fracción del pan. Así se decía, ¿no? La fracción del pan. Jesús parte el pan y ahí ellos lo reconocen. Es Jesús resucitado. Y lo reconocen. Y miren, más impresionante aún, en el momento en que ellos reconocen que estaban con Cristo vivo, Él se desaparece de la vista. Ya no lo ven físicamente, pero lo tienen en el corazón, que es más importante. Es como que se hubiera desaparecido de la presencia así física, material, pero se hubiera introducido en el corazón de esos discípulos. Y eso es, mis queridos hermanos, la fe. La fe no es solamente repetir el credo. La fe es tener a Jesús vivo en nuestros corazones. Es decir, como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo crucificado, con todos los problemas, incluso con la pandemia, con todas las dificultades económicas, con todas las tristezas que estamos viviendo, de no poder tener, ¿no es cierto?, una relación normal, de no poder ver a nuestros seres queridos, abrazar a nuestros padres, etc. Aún así, Cristo vive en mí, vive en ti, vive en nosotros. Y esa es nuestra alegría, Cristo está vivo. Y aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo, lo vemos con los ojos del alma, en sus distintas maneras de presentarse. Primero, Jesús se presenta en las Escrituras. Entonces recordemos, primera forma de presentarse de Cristo vivo, la Biblia. Leer la palabra de Dios, meditarla, gozarla, vivirla profundamente. Es una forma como Jesús se nos manifiesta. Y quizás en este tiempo de cuarentena, una muy buena manera de encontrarnos con el Señor sea leer la Biblia en nuestras casas, con nuestra familia, hacer oración. Porque verdaderamente Jesús dijo: donde 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Es una presencia real de Jesús cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando llevamos nuestra vida espiritual en comunidad. En segundo lugar, la presencia de Jesús es en la Eucaristía. Los discípulos de Emaús reconocen a Jesús al partir el pan. Lamentablemente en la cuarentena no todos pueden venir al templo. Yo me alegro hoy día de ver bastantes hermanos acá en el templo. Yo creo que el número justo, ¿no? Porque un poquito más ya sería difícil cumplir las normas de la cuarentena. Tenemos que estar a unos 2 metros de distancia cada uno y usar bien la mascarilla. Si no tengo mascarilla, una bufanda por último. Pero hay que cumplir la regla, ¿no es cierto? Pero tampoco vamos a dejar de venir a la iglesia. Si lo podemos hacer, qué bonito venir a misa. Gracias a Dios, acá en Mariquina no hemos tenido cuarentena total todavía y hemos podido mantener la iglesia abierta. Y también algo muy bonito, ¿no? La capilla de adoración perpetua ha estado funcionando todos los días. Tal vez no con la misma fuerza que antes, pero todos los días
tenemos adoradores que vienen a acompañar a Jesús. Porque es importante, hermanos, la presencia mejor de Cristo entre nosotros es la presencia eucarística. Incluso, yo diría, más potente, más fuerte que a través de la Escritura. Son distintas maneras de presentarse, ¿no? Pero la más noble, la más divina, la más profunda es en la Eucaristía. Porque en el cuerpo de Cristo, en la hostia consagrada, está Jesús realmente. Su humanidad, su divinidad, su cuerpo, su sangre, su espiritualidad. Está Él realmente con nosotros. Entonces, cuando alguien va y se hace adorador de Jesús, esta semana, el martes 28, cumplimos un año. Un año, hermano, importante. Un año de la capilla de adoración perpetua. Y yo no puedo dejar de recordar esa escena en que Marta y María tenían dos maneras de servir a Jesús, ¿no? Marta, activa, y la actividad también es una forma de amar, ¿ya? Por ejemplo, ahora la acción social es necesaria, tenemos que mejorar ahí, ayudar a las personas que están pasándolo mal, que están sin nada para comer. La iglesia es como Marta, tiene que ser como Marta, servir al más necesitado. Así también se hace Jesús presente. Pero no solamente acción social, también contemplación, oración. María es la hermana que se pone a los pies de Jesús y lo contempla, lo adora. Y Jesús dice que esa es la mejor parte. Ella escogió la mejor parte y no le será quitada. El que se acerca a Jesús y se convierte en un adorador es un bienaventurado. Yo les digo que ciertamente es un bienaventurado, porque cree sin haber visto y le dedica su tiempo a Jesús ahí. Porque si yo creo de verdad que Jesús está en la hostia consagrada, yo voy a estar con Él y lo voy a contemplar y Él me va a hablar y vamos a hablar y vamos a compartir tantas cosas con el Señor. Y vamos a estar adelantando un poco lo que va a ser la vida en el cielo, en que vamos a estar con Jesús cara a cara. Entonces, yo le pido hoy día al Señor y a la Santísima Virgen y a San José, nuestro patrono, que envíen más vocaciones de adoradores eucarísticos, para que nuestra capilla tenga muchos adoradores, no para decir tenemos muchos, sino para que muchos hermanos tengan este gozo, esta alegría de encontrarse con Cristo vivo a través de la Eucaristía. Y bueno, que pase luego esta cuarentena para que la iglesia pueda estar de nuevo llena y muchos hermanos puedan recibir a Jesús en la hostia, porque la comunión espiritual es bonita, pero nosotros no somos puro espíritu, somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces necesitamos recibir también a Jesús físicamente, con su cuerpo, su sangre. Y la tercera forma de presencia en que Jesús vivo está con nosotros, justamente es esa, la comunidad. Los discípulos de Maús, cuando se enteran entonces que ya Jesús está vivo y comienzan a creer de verdad, ellos dicen, estamos tonteando aquí, vamos a Jerusalén, vamos donde está la iglesia, vamos donde está Pedro, con los apóstoles, con las discípulas, vamos a compartir esta alegría de la resurrección. Y entonces van a Jerusalén y comparten todos sus testimonios, porque ya Jesús se había aparecido a otras personas. Y en la comunidad, en la iglesia, vamos también a fortalecer nuestra fe y encontrar a Cristo presente en el hermano. Entonces, eso ojalá hoy día también, que no lo podemos hacer tanto por la cuarentena, lo valoremos, hermano, le demos valor a venir a la iglesia, a participar en la comunidad, a tener en nuestra capilla, en el campo, acá en la ciudad, momentos de encuentro con la comunidad. Qué nostalgia, ¿no es cierto?, cuando lo podíamos hacer. Ahora no. Qué nostalgia de cuando podíamos venir a comulgar frecuentemente. Ahora no se puede. Pero es un tiempo de reflexión, es un tiempo de darnos cuenta y de dar valor
a este regalo tan grande que Jesús nos hace, de estar presente con nosotros hasta el fin de los tiempos de estas tres maneras: en la palabra, en la Eucaristía, con la comunidad, y agregaría una cuarta, en los pobres, en los enfermos, como San Alberto Hurtado lo reconoció. En el más necesitado, en el que está más crucificado, ahí está Jesús de una manera impresionante. Y tener fe, para darse cuenta de eso, también es ser bienaventurado. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.